Quiero decir, la gente que fue expulsada de Hollywood. ¿Quiénes fueron expulsados? Bueno, la gente que se fue. Tomemos por ejemplo a Carl Foreman. Sí, Carl Foreman. La lista negra de John Wayne. Aunque fue celebrado como un ícono innegable de Hollywood, John Wayne fue también una de las figuras más divisorias y controvertidas en la historia del cine americano. Su sombra, tan larga como la de un gigante del oeste, proyectaba admiración y desprecio a partes iguales. Mucha gente albergaba un profundo resentimiento hacia él. Algunos, sin rodeos, lo llamaban una reliquia repugnante de una era podrida. Un actor lo odió hasta la médula, considerándolo un némesis de por vida, un enemigo irreconciliable. Incluso hubo otra leyenda de Hollywood que lo despreciaba tanto, que juró nunca aparecer en el mismo plano que él. ¿Qué fue lo que hizo que John Wayne, el símbolo de América, fuera tan ampliamente odiado? Y frente a tal animosidad, ¿cómo respondió él? La historia comienza con un choque de titanes, una guerra fría librada en los pasillos de los estudios. Número 1. Paul Newman, el antihéroe, que John Wayne intentó socavar. El primer nombre en la lista de aquellos que guardaban resentimiento hacia John Wayne no era otro que la leyenda de Hollywood, Paul Newman. Emergiendo en los años 50, Newman, con sus penetrantes ojos azules, creó un estilo completamente distinto al arquetipo del vaquero musculoso y de pocas palabras que Wayne había perfeccionado. Se inclinó hacia papeles complejos, personajes que llevaban la vulnerabilidad y la fragilidad a flor de piel, pero que al mismo tiempo irradiaban una notable resiliencia. Newman admitió una vez, con su característica humildad: «No me interesa interpretar a héroes impecables. Me gustan los personajes con grietas, porque es a través de esas grietas por donde puede entrar la luz». Fue precisamente esta elección artística, esta búsqueda de la verdad en la imperfección, la que llevó a John Wayne a considerar a Newman un antihéroe, casi un traidor al ideal masculino. Wayne se burló de él en privado, diciendo: «Paul Newman destacaría mucho más si dejara de intentar interpretar al antihéroe, exponiéndose con esos pies embarrados». A los ojos de Wayne, Newman representaba una amenaza genuina, porque los papeles que elegía ya no encarnaban la imagen tradicional del hombre americano. Y peor aún, contribuían a debilitar la fe en el ideal del vaquero, un ideal que Wayne consideraba sagrado. Creía que Newman era demasiado refinado, carente de la dureza física y la rudeza necesarias para compartir la pantalla con él. Pero su conflicto no se detuvo en el arte. Newman era un activista progresista declarado, un hombre que usaba su fama como un megáfono para sus convicciones, tanto que el presidente Richard Nixon lo incluyó en su infame lista de enemigos. En marcado contraste, Wayne era un conservador acérrimo, un hombre que se oponía ferozmente a los ideales liberales en público. Cuando se le preguntó por Wayne, Newman respondió con una frialdad sucinta, casi quirúrgica: «No tengo ningún interés en trabajar con un reaccionario». La tensión alcanzó su punto álgido cuando Wayne se burló abiertamente de Newman y de otros actores más jóvenes de El Método, acusándolos de carecer de un auténtico espíritu americano. Newman contraatacó sin dudarlo, calificando a Wayne de una desgracia para el cine americano. Sin embargo, lo que hace que esta enemistad sea particularmente intrigante es que se desarrolló en gran medida en un silencio glacial.
Newman rara vez mencionaba el nombre de Wayne, y Wayne nunca extendió una invitación a Newman para protagonizar ninguna de sus películas. Incluso cuando asistían a los mismos eventos, ambos evitaban hablarse, creando un vacío palpable en la sala. Si Paul Newman eligió el silencio como su forma de expresar desprecio, la siguiente figura en esta lista hizo conocer su postura de una forma mucho más abierta y con una hostilidad mucho más afilada. Número 2. Lee Van Cleef. Donde esté John Wayne, no estaré yo. De todos los que guardaban rencor a John Wayne, Lee Van Cleef merece ser recordado como el hombre que más lo odió en la historia de Hollywood. Su relación estaba impregnada de una tensión y una hostilidad tan densas que se convirtieron en leyenda en los camerinos. Van Cleef despreciaba a John Wayne hasta la médula. A sus ojos, Wayne no era más que un fanfarrón, arrogante y autoritario, que siempre exigía ser el centro de atención. En el plató, Wayne no necesitaba un director, porque él mismo era quien daba las órdenes, moviendo a los actores como si fueran piezas en su tablero de ajedrez personal. En las reuniones de Hollywood, entraba como un rey, dando palmadas en la espalda a un hombre, haciendo una seña a otro con un gesto de la cabeza, riendo estruendosamente como si todo el evento fuera una escena de una película dirigida por él. Van Cleef era todo lo contrario, frío, disciplinado y de pocas palabras. Su rostro afilado y sus ojos penetrantes parecían capaces de ver a través de las fachadas. Detestaba a los hombres ruidosos que se apoyaban en la etiqueta de leyenda para avasallar a los demás. Un amigo mutuo comentó una vez sin rodeos: dondequiera que apareciera John Wayne, podías estar seguro de que Lee Van Cleef no estaría allí. En las fiestas, Wayne se abría paso hasta el centro de la multitud, su vozarrón ahogando a todos los demás. Por el contrario, Van Cleef se sentaba en silencio en un rincón, su mirada penetrante absorbiéndolo todo. Según un amigo, en el momento en que Wayne empezaba a hablar, Van Cleef se levantaba inmediatamente y se marchaba. El desprecio se profundizó cuando Wayne menospreció públicamente a Van Cleef, descartándolo como un simple actor de reparto, bueno para interpretar a villanos, pero sin el carisma para convertirse en un protagonista. Para Wayne, Van Cleef estaba destinado a permanecer en la sombra. Pero Van Cleef creía que la fama de Wayne era simplemente el producto de una era que recompensaba las voces altas, no la verdadera habilidad actoral. Una vez le dijo a un director, con una convicción helada: si yo hubiera nacido antes, lo habría hecho desaparecer en la oscuridad. Su conflicto también provenía de una marcada diferencia en los estilos de actuación. Van Cleef se sumergía en sus personajes, construyendo figuras moralmente complejas, lo que él consideraba la esencia del verdadero arte. Wayne, mientras tanto, construyó su carrera sobre la repetición, el mismo vaquero estoico y rudo en casi todas las películas. Para Van Cleef, esto era superficial, una prueba de la arrogancia y la autocomplacencia de Wayne. Lo que surgió fue una batalla por el dominio dentro del género western. John Wayne encarnaba la vieja escuela, mientras que Van Cleef llegó a simbolizar el spaghetti western, donde los personajes eran moralmente ambiguos y estaban llenos de conflictos internos. Número 3. Marlon Brando. El incidente más violento en la historia de los Oscar. Todo lo que John Wayne representaba era exactamente a lo que yo me oponía, declaró una vez Marlon Brando. Entre ellos nunca hubo ni la más mínima apariencia de amistad. Se situaban en dos frentes opuestos, divididos no solo por su arte, sino también por sus creencias, dos Américas en colisión. En la gala de los Oscar de 1973,
Brando se negó a aceptar el premio al mejor actor en protesta por el maltrato de Hollywood a los nativos americanos. En su lugar, envió a Sachin Littlefeather, una activista, al escenario. Vestida con atuendo tradicional apache, Sachin subió al escenario y fue recibida con un cálido aplauso. Pero momentos después, estalló un incidente que nadie esperaba. Tras bastidores, John Wayne montó en tal cólera que, según se informa, se necesitaron 6 guardias de seguridad para contenerlo. Se abalanzó hacia el escenario, casi le arrebató el micrófono de las manos a Sachin y estuvo a punto de empujarla a un lado. El momento fue tan impactante que Sachin lo describiría más tarde como el momento más violento en la historia de los Oscar. Incluso se oyó a Wayne espetar con dureza: si Brando tiene algo que decir, que suba aquí y lo diga él mismo. Que no traiga a una chica desconocida con atuendo nativo como un truco publicitario. En su esencia, se trataba de un choque ideológico. Brando había denunciado abiertamente a Wayne como un reaccionario, calificándolo de reliquia anticuada de una América con prejuicios raciales. La división también residía en sus filosofías de actuación. Brando, famoso por su método inmersivo, rompía constantemente las viejas convenciones. Wayne, sin embargo, descartaba tales técnicas como exageradas, débiles y poco masculinas. Según muchas fuentes, Brando llegó a rechazar numerosos guiones simplemente porque se negaba a aparecer en la misma película que John Wayne. Si la oposición de Brando era una guerra ideológica librada a distancia, el siguiente nombre en la lista representa un tipo de conflicto diferente. Una batalla de egos librada cara a cara, en el mismo plató, donde cada escena se convertía en un campo de batalla silencioso por el dominio. Número 4. Kirk Douglas: la batalla calculada de la altura. Respeto el talento de Wayne, pero no puedo aceptar en absoluto su ideología, admitió una vez sin rodeos Kirk Douglas. Aunque nunca se odiaron hasta el punto de la enemistad de por vida, sus visiones del mundo, tan opuestas como el día y la noche, fueron más que suficientes para convertir a Kirk Douglas y John Wayne en un par de actores cordiales en la superficie, pero nunca verdaderamente amigos, forzados a cooperar únicamente por razones profesionales. Los dos hombres protagonizaron juntos 3 películas importantes, pero que nadie confunda eso con armonía, porque cada vez que compartían el mismo plano, era un momento en que una tensión reprimida flotaba en el aire, amenazando con estallar en cualquier segundo. El conflicto alcanzó su punto álgido en el plató de Ataque al carro blindado. Ese día, como de costumbre, John Wayne llegó temprano, encarnando la disciplinada persona del vaquero de la que tanto se enorgullecía. Douglas, por otro lado, apareció casi 1 hora tarde, radiante de emoción tras regresar de un evento de recaudación de fondos para un candidato demócrata. La ira de Wayne fue inmediata e inconfundible. Al día siguiente, Wayne se vengó llegando deliberadamente tarde él mismo, esta vez porque acababa de asistir a una reunión republicana. No fue una coincidencia, sino un calculado acto de revancha. Al hacer esperar a Douglas, Wayne estaba enviando un mensaje directo. Su hostilidad iba mucho más allá de la actuación, convirtiéndose en un duelo político tácito. Todos en el plató entendieron una cosa: era mejor no dejar que los dos hombres compartieran una comida, por temor a que las chispas se convirtieran en una pelea en toda regla. A partir de ese incidente, cada intercambio entre ellos se volvió rígido y medido. Un ayudante de dirección recordó: si Wayne decía buenos días, Douglas solo asentía, y si Douglas sonreía a alguien, Wayne miraba inmediatamente hacia otro lado. El desprecio de Wayne también afloró en sus comentarios sobre la actuación de Douglas. Una vez, desestimó su interpretación en El loco del pelo rojo, calificándola de una elección débil. Un miembro del equipo incluso recordó a Wayne burlándose:
Grita y brama como si el público estuviera sentado a 300 metros de distancia. La rivalidad no se detuvo ahí. La ventaja física de Wayne, era casi 10 centímetros más alto que Douglas, convirtió en otra arma para dominar a su coprotagonista. Durante los primeros planos, los directores tenían que colocar a Douglas sobre una caja de madera para equilibrar el encuadre. Pero Wayne, con una sonrisa socarrona, a menudo se acercaba un poco más a la cámara, haciendo que Douglas pareciera notablemente más pequeño en pantalla. Un testigo del equipo comentó más tarde: no intercambiaron ni una sola palabra dura, pero la mirada de Kirk en ese momento podría haber incendiado la película. Número 5. Montgomery Clift. El niño débil, que enfureció a John Wayne. Se esperaba que Río Rojo, en 1948, fuera el apretón de manos perfecto entre dos generaciones de protagonistas. Por un lado, John Wayne, el símbolo indomable de la masculinidad americana, y por el otro, Montgomery Clift, una estrella en ascenso con un estilo de actuación que se inclinaba hacia la profundidad emocional y el matiz psicológico. Sin embargo, desde los primeros días de rodaje, la relación entre ambos se fracturó rápidamente y sin posibilidad de reparación. John Wayne nunca sintió ningún aprecio por Montgomery Clift, y no por el talento del joven actor. Lo que realmente irritaba a Wayne era la idea de que alguien tan frágil y delicado como Clift se atreviera a entrar en el rudo mundo de los vaqueros, un mundo que Wayne creía que exigía dureza y una presencia imponente. Los ojos tristes de Clift y su complexión juvenil y casi académica solo profundizaban el desdén de Wayne. En un momento dado, Wayne incluso escupió las palabras «pequeño bastardo arrogante», después de ver al joven actor prepararse para una escena utilizando técnicas de El Método. Para Wayne, Clift nunca poseería la fuerza necesaria para encarnar a un verdadero vaquero, ni podría estar a su altura. Lo veía como un intruso que pertenecía a un mundo diferente, un lugar donde los hombres eran silenciosos, demasiado sensibles y frágiles, como si pudieran romperse con un solo toque. Montgomery Clift, por su parte, no hizo ningún intento por ocultar su propio desprecio hacia Wayne. Lo consideraba un arrogante, un hombre que se colocaba en el centro de todo, dominando no solo la pantalla, sino también la vida de quienes lo rodeaban fuera de cámara. Como recordó un miembro del equipo que dijo Clift, él no actúa, ordena. La presencia de Walter Brennan, un aliado cercano de Wayne, solo sirvió para profundizar la sensación de aislamiento de Clift. A Brennan no le gustaba abiertamente Clift, y Clift, a su vez, no sentía ningún afecto por Brennan, creando una tensión tan palpable en el plató que el más mínimo gesto podía desatar un conflicto. Durante los descansos, Wayne se sentaba con su propio grupo, mientras Clift deambulaba solo. En el almuerzo, o mientras se cambiaban los decorados, los dos hombres pasaban uno al lado del otro en silencio, fríos y distantes como si fueran completos extraños. Incluso circularon rumores de que Clift consideró abandonar el proyecto a mitad de camino, incapaz de soportar la atmósfera patriarcal y sofocante que irradiaba Wayne. Pero Río Rojo era su primer gran papel, y Clift entendía que una actuación potente lo colocaría firmemente en el mapa de Hollywood. Aún así, la tensión nunca se disipó. Cuando Howard Hawks organizó la escena de la pelea, se dice que Wayne se rió burlonamente de la idea de tener que forcejear con un oponente tan pequeño. Esa burla encendió la furia de Clift. Entró en la escena con una intensidad nunca antes vista, vertiendo emoción cruda en cada movimiento hasta que se convirtió menos en una actuación que en una lucha genuina. Número 6. Gene Hackman. El peor de la ciudad.
De todos los nombres vinculados a conflictos con John Wayne, el que despreciaba más amargamente no era otro que Gene Hackman. Hackman era uno de los actores más notables y versátiles que Hollywood había producido, famoso por un estilo de actuación crudo, potente y profundamente arraigado en la verdad emocional. Era de sobra conocido que Gene Hackman no sentía ningún aprecio por Wayne. Sin embargo, a diferencia de su rival, Hackman era conocido por su compostura. En una entrevista comentó una vez sobre Wayne: «Fue uno de los mejores actores que ha existido. Nunca podría ser como él porque nuestra política era completamente incompatible, pero tenías que respetar la forma en que dominaba cada escena». Hackman encarnaba el arquetipo de la generación de antihéroes, actores que no necesitaban una apariencia pulida para cautivar al público, sino que se basaban en emociones pesadas y profundidad psicológica. Y ese mismo contraste era lo que llevaba a John Wayne a la furia. En el libro John Wayne, mi padre, Aisha, la hija de Wayne, reveló que su padre rara vez hablaba mal de nadie con malicia genuina. Pero Gene Hackman era la excepción. Según Aisha, cada vez que Hackman aparecía en pantalla, Wayne explotaba en críticas. Mi padre lo llamaba el peor de la ciudad, repugnante. Wayne nunca ofreció una explicación concreta de por qué su odio hacia Hackman era tan profundo. Sin embargo, Aisha enfatizó que su hostilidad iba mucho más allá de la rivalidad profesional. No importa cuán exitoso se volviera Gene Hackman, mi padre siempre admiró a otros actores mucho más de lo que jamás lo respetó a él. Quizás el veneno de Wayne hacia Hackman era en realidad un reflejo de sus propias inseguridades enterradas frente a un Hollywood cambiante, una industria donde el arquetipo del vaquero tradicional que él personificaba estaba siendo lentamente reemplazado por personajes moralmente ambiguos, más rudos y complejos. Y sin embargo, mientras Wayne nunca dudó en lanzar palabras venenosas a otros, se detuvo alguna vez a preguntarse cuántos ojos estaban fijos en él con un silencioso desprecio. El desprecio de John Wayne. A menudo se dirigía a aquellos que, en su opinión, no encarnaban la dureza del hombre americano. Pero su animosidad no se limitaba a los actores de El Método. Se extendía a cualquiera que representara un mundo diferente al suyo, un mundo de modernidad, desafío y libertad. Número 7. Frank Sinatra. Cuando la voz y el duque no podían coexistir. Si John Wayne era el símbolo de la América conservadora, entonces Frank Sinatra encarnaba la libertad, la modernidad y el desafío. Dos hombres, dos mundos completamente diferentes. Y entre ellos no existía más que una hostilidad latente que duró hasta el final de sus vidas. Sinatra, con su estilo sofisticado y su voz hipnótica, era una de las estrellas más versátiles de Hollywood, estrechamente ligado a la política progresista. En contraste, Wayne veía a Sinatra como nada menos que un destructor de la América tradicional que él se dedicaba a defender. La gente recordaba que, en un plató, el solo hecho de oír el nombre de Sinatra era suficiente para que Wayne frunciera el ceño. Una vez se burló de él, llamándolo un pequeño cantante débil que nunca podría ser un hombre de verdad. Para él Sinatra era demasiado blando, carente de la rudeza de un vaquero. Pero Sinatra nunca fue de los que se quedan callados. Consideraba a Wayne nada más que una reliquia conservadora. Y abiertamente dijo a sus amigos: «Nunca perdería mi tiempo haciendo una película con ese tipo. Que siga interpretando el mismo papel de vaquero aburrido una y otra vez, mientras yo vivo en el mundo real». Su enemistad solo se profundizó cuando la política entró en escena. Sinatra apoyó públicamente a John F. Kennedy, mientras que Wayne era el rostro del bando conservador de extrema derecha.
Un director reveló una vez: si Sinatra entraba en una fiesta, Wayne se levantaba inmediatamente y se iba. Y si Wayne aparecía, Sinatra hacía lo mismo. No hubo escándalos de micrófonos arrebatados, pero el desprecio mutuo era suficiente para asegurar que nunca trabajarían juntos. A lo largo de sus legendarias carreras, nunca compartieron un solo plano en pantalla. Para Wayne, Sinatra era un símbolo de la decadencia moral. Para Sinatra, Wayne no era más que una figura anticuada que merecía ser dejada atrás. Número 8. Clint Eastwood. El desafío de la nueva generación. Si John Wayne era el símbolo innegable de la era del vaquero clásico, entonces Clint Eastwood surgió en los años 60 como un viento nuevo, trayendo una imagen completamente diferente. Eastwood salió de los spaghetti westerns de Sergio Leone. Frío, lacónico, la figura del antihéroe con los ojos entrecerrados bajo un sombrero de ala ancha, despiadado pero enigmático. Wayne consideró esto un insulto al espíritu del vaquero que había pasado décadas construyendo. A sus ojos, Clint Eastwood era el hombre que lo estaba derribando todo, arrastrando el género western al barro con su ambigüedad moral y su falta de justicia clara. Wayne una vez rechazó de plano una invitación para aparecer en Infierno de Cobardes, declarando: «Sus películas no son más que oscuridad y violencia. Traicionan el espíritu del oeste americano». Y Eastwood nunca se molestó en ocultar su desdén por Wayne. En una entrevista, Eastwood insinuó: «Hollywood sigue metiéndonos por la garganta a esos héroes intachables e indestructibles, pero en la vida real la gente es mucho más complicada». Esa declaración fue como un puñetazo directo a la imagen que Wayne encarnaba. Su conflicto nunca se gritó a los cuatro vientos, pero fue lo suficientemente obvio como para que los dos hombres se evitaran durante toda su carrera. Wayne siguió siendo el rostro final del western de la vieja escuela, mientras que Eastwood se convirtió en el emblema de una nueva generación, realista, fría e intransigente. Sus caminos nunca se cruzarían. Número 9. James Dean, el icono rebelde que Wayne nunca pudo aceptar. James Dean solo logró dejar 3 películas antes de su prematura muerte. Sin embargo, eso fue suficiente para convertirlo en una leyenda inmortal. En Rebelde sin causa, Al este del Edén y Gigante, Dean encarnó la imagen de una juventud rebelde, frágil pero explosiva, algo que John Wayne consideraba una desgracia para el ideal masculino tradicional. Wayne se burló una vez. ¿Un chico de pelo engominado frunciendo el ceño a la cámara? ¿Es esto lo que Hollywood celebra ahora como un hombre? Para él, Dean era demasiado débil, demasiado femenino, indigno de estar junto a los vaqueros duros como el acero que él mismo representaba. Dean, por su parte, no sentía ningún respeto por Wayne. Para él, Wayne no era más que una vieja reliquia atrapada en los moldes decadentes del pasado. La leyenda cuenta que cuando le preguntaron si alguna vez querría trabajar con Wayne, Dean se rió. «Prefiero matarme conduciendo a toda velocidad que compartir un plató con ese tipo». Si James Dean hubiera vivido más tiempo, quizás su enfrentamiento se habría vuelto aún más intenso. Pero incluso en la corta vida de Dean, el abismo de ideales entre el joven rebelde y el rey vaquero ya era lo suficientemente grande como para convertirlos en dos polos que nunca podrían encontrarse. ¿Se dio cuenta John Wayne alguna vez de que era odiado? La respuesta es sí. Era plenamente consciente de que muchos de sus colegas en Hollywood no lo querían, pero eso nunca pareció importarle. De hecho, a veces parecía enorgullecerse de ello. Una vez declaró sin rodeos: «No estoy aquí para que me quieran.
Estoy aquí para decir lo que es correcto, aunque vuelva loca a la gente. Y esas no eran las palabras de un político, sino las de John Wayne, el hombre con botas de vaquero que se convirtió en un símbolo inmortal de la América tradicional, pero que al mismo tiempo fue despiadadamente apartado por el Hollywood moderno. Wayne era un conservador acérrimo, devoto de los ideales del anticomunismo y de la defensa de una América blanca, y nunca intentó ocultarlo. En su notoria entrevista de 1971 con Playboy, Wayne proclamó: «Creo en la supremacía blanca hasta que los negros sean educados hasta el punto de la responsabilidad, y no me siento culpable por el hecho de que América le arrebatara este gran país a los nativos americanos. Simplemente fue una cuestión de supervivencia». Estas declaraciones hicieron que actores, directores y productores de la época le dieran la espalda. Sin embargo, Wayne nunca se disculpó, nunca se retractó. A finales de los 60, a medida que Hollywood se movía hacia el liberalismo, muchos directores más jóvenes dejaron de ofrecerle papeles. Tachado de anticuado, conservador y desagradable, Wayne se negó a cambiar. En sus últimos años, admitió a un amigo: «Ya no tengo un lugar en Hollywood, pero no necesito nada de ellos». Sin embargo, el rechazo de Hollywood no fue el único dolor que Wayne soportó. Su mayor batalla fue contra el cáncer, una tragedia lenta y prolongada. Diagnosticado en 1964, la enfermedad regresó en 1979. Murió el 11 de junio, a los 72 años. Aunque era uno de los rostros más famosos de Hollywood, sus últimos días estuvieron marcados por el aislamiento. Prohibió las cámaras, no queriendo que el mundo viera su cuerpo frágil. Su funeral se celebró en privado. Inmediatamente después, Hollywood y la nación estallaron en homenajes. Pero casi tan pronto como terminó el luto, la controversia se reavivó. ¿Debería John Wayne ser recordado como un héroe americano cuando había hecho comentarios abiertamente racistas? En 2019, estudiantes de la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC protestaron contra una exposición en honor a Wayne. Sus pancartas decían: «Wayne era un racista sin remordimientos. Al mantener su legado, la SCA está respaldando la supremacía blanca». Bajo la creciente presión pública, la exposición fue retirada. Estos eventos demostraron que el legado de John Wayne se había movido mucho más allá del cine. Se había convertido en un asunto político y social profundamente divisivo. Y si esta historia resuena contigo, no dudes en dejar un comentario abajo, darle a me gusta, compartir este vídeo y suscribirte al canal, para que no te pierdas ninguna de las verdades que se esconden detrás de la fachada reluciente.